Buenos días. Bueno, pues es triste, pero estamos en un país en el que el poder político se entromete en el poder judicial con Pedro Sánchez, con el fiscal general del Estado, con el control del Tribunal Constitucional, con las querellas puestas ahí utilizando la abogacía del Estado, con el caso de Begoña Gómez. Entonces, está el tema del fiscal general del Estado, el monstruo de Álvaro García Ortiz, colocado ahí, que en vez de ser defensor de los españoles, está a la orden y mando de Pedro Sánchez, que no paran de llenarse la boca, y Pilar Alegría, y todo el ministro de Sanidad, todos con el fango, la ultraderecha. Ayer Zaplana, a ver, Zaplana ha sido condenado a 10 años, pues a 10 años ha sido condenado. Punto. ¿Eh? Pero bueno, tenemos aquí el tema de la negociación que llevaba, como explicaba ayer de Raúl Morodo, el que era embajador en Venezuela de Zapatero, al acuerdo que ha llegado ahora con la Fiscalía de pagar pues 4 millones y pico que defraudó, más 1.400.000 de sanción, a cambio 2 años de cárcel. Entonces, siempre cuando los delitos son económicos, salvo que las cuantías sean, evidentemente, como en el caso de Zaplana, pues son 10 años de cárcel, porque hablamos de 25 millones de euros, ¿no? O el caso de Urdangarín, pues que eran unos millones de euros también, y bueno, pues también le echaron 6 años y medio de cárcel, ¿no? Pero depende de las cuantías que sean, como ocurrió ahora también con Imanol Arias, bueno, como ocurrió con Shakira. Entonces, bueno, cuando son temas fiscales, bueno, pues se pagan las sanciones, se pagan las actas, y a veces las penas, depende de los importes defraudados, se intercambian por multas, ¿no? Entonces, en ese proceso estaba el novio de Díaz Ayuso con, dijéramos, la inspección que le había hecho Hacienda, pues evidentemente eran unas actas firmes de defraudar. Como era un importe que era susceptible de delito, pues estaba con la Fiscalía y con los fiscales negociando si ese delito fiscal era conmutable por dinero o si tenía que ingresar en cárcel o no. Estaban negociando, ya digo, como todos los ejemplos que acabo de poner ahora. Ayer Raúl Morodo o Shakira, como he dicho, o Imanol Arias. Es el tema así porque es un tema fiscal, ¿no? Entonces, bueno, el 9 Díaz Ayuso estaba en esa situación y estaba pues negociando su abogado con la fiscalía, ¿no? Por cuánto, dijéramos, se conmutaba en dinero la pena, y cogió el monstruo de Álvaro García Ortiz y filtró esos correos entre la Fiscalía y el 9 de Ayuso por orden de Pedro Sánchez para enfangar a Díaz Ayuso, ¿eh? La vivienda que es de los dos, que vives en la vivienda, que vives con un tal y cual, para enfangar. Entonces, filtró esas negociaciones entre el abogado del novio y el fiscal general. Y no solamente eso, sino que dijo, sí, sí, he sido yo, ¿no? Entonces, bueno, el fiscal general del Estado. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, bueno, pues inició trámite para considerar que es delito, pues un delito brutal, es un delito, vamos, flagrante en la abogacía, algo increíble y escandaloso. Entonces, su segunda de a bordo hizo un informe, también ordenado por Pedro Sánchez, de que dijera que no. Entonces, bueno, el Tribunal Supremo hoy abre causa contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de un país europeo, como decía el ministro de Economía Carlos Cuerpo, estamos cumpliendo con el tal, el fiscal general del Estado de un país europeo, España, o lo que queda de ella, imputado el fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo. Cuidado, España, que hablamos de el fango de la ultraderecha, de las sedes del Partido Popular, de la Gürtel, de la Púnica, bla, 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 González, el otro, Zaplana, y ahora el fiscal general del Estado al Tribunal Supremo. Aquí el que no roba, luego ordena Pedro Sánchez, o sea, al fiscal general del Estado, saca estos correos entre el abogado de 9 de Ayuso y la fiscalía, sácalos
públicalos. ¿Pero esto qué es? El alto tribunal admite la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y abre causa contra Álvaro García Ortiz por filtrar datos del novio de Ayuso. El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir causa contra el fiscal general del Estado por delito de revelación de secretos. La Sala de lo Penal ha estimado la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha iniciado una investigación contra Álvaro García Ortiz por la nota informativa que emitió la Fiscalía sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Con este movimiento, García Ortiz se convierte en el primer fiscal general en activo en el que se le imputa una causa penal. Pero no es él es un subnormal, es un tonto a las 4:10, es un señor como la abogada del Estado que presentó el recurso de Pedro Sánchez en nombre de la abogacía. Pues este es igual, es Pedro Sánchez el sátrapa, es Pedro Sánchez el que le ha ordenado al fiscal general del Estado, que lo ha colocado él, y si no haces lo que te ordeno, te ceso. Esto es una dictadura brutal. En su auto, los magistrados explican que el Supremo también declara su, cabe recordar, bueno, pues ahí está el asunto, Alberto González Amador, era o sigue siendo el novio de Isabel Díaz Ayuso, pues en esa negociación que llevaba con la Fiscalía para ver si, aun habiendo pagado haciendo complementarias de la red de impuestos desde los 2 años y pagando las sanciones, pues también al ser delito fiscal estaba negociando a ver si, por qué cuantía económica se computaban los años posibles de tema penal por su infracción fiscal, y el fiscal general del Estado, ¡pum!, todo que es secreto lo saca. Lo mismo que quieren hacer ahora de Guisasola, pues en este caso el fiscal general del Estado, el Tribunal Supremo imputado el fiscal general del Estado. Hoy, ¿qué dirá eso? Ayer decía los socialistas, no sabemos dónde está Feijóo, entra por la parte de atrás del Congreso para no hablar de Zaplana. El otro, el caso de Begoña Gómez, hoy declara la jefa de recursos humanos del Instituto Europa Africa Center. Esto es, o sea, un país sin ley. La política, los políticos haciendo todos lo que les da la gana, totalmente, y desde luego con la llegada de Pedro Sánchez, la intromisión y el control del Poder Judicial es brutal. Ayer el Senado que vetó el tema de los presos y directamente ha dicho: me salto que vuelva al Parlamento. Directamente del veto del Senado lo publico en el BOE hoy. Y hoy sale por el BOE y esta tarde ya 5 años menos. O sea, no existe la justicia. Hay que decir que el Tribunal Supremo está ahí. ¿Qué ocurre? Que el Consejo General del Poder Judicial es quien tiene que nombrar a los jueces de las distintas salas del Supremo. Y ahora, como está recién entrada la nueva, y a ver por dónde actúa con el segundo que ha puesto de a bordo, pues evidentemente habrá relevos en las salas del Tribunal Supremo, pero de momento no lo hay. Y vamos, es que tampoco se puede prevaricar en el sentido de que ahí mismo la Fiscalía tuvo que decir que la querella de Begoña Gómez que no era correcta porque la Audiencia Provincial de Madrid lo había dicho que había caso de Begoña Gómez. Entonces, la Fiscalía no puede ir en contra porque si no, otros fiscales también más a la cárcel, ¿no? Entonces, este es el notición de hoy, que no por esperar, ya llevábamos tiempo que se produjera y ya se ha producido. El Tribunal Supremo imputa al fiscal general del Estado, el monstruo de Álvaro García Ortiz, felpudo, a las 3:20 de Pedro Sánchez, un mandado, una vergüenza que el fiscal general del Estado esté a las órdenes de un dictador. Pues hasta aquí esta noticia de hoy. Como decíamos, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, imputado por revelación de secretos por el Tribunal Supremo por lo penal. Así que buenos días.